Bienvenidos a Memorias Oscuras, donde exploraremos los casos más intrigantes y aterradores de la historia criminal. En este episodio, nos sumergiremos en la mente retorcida de uno de los asesinos en serie más notorios de los Estados Unidos, Dennis Rader, también conocido como BTK, que significa Bind, Torture, Kill. En español, atar, torturar y matar. Prepárense para adentrarse en las memorias oscuras de este monstruo, un hombre que aterrorizó a la nación durante décadas, con una serie de asesinatos brutales y actos de crueldad inimaginables. A lo largo de este episodio, desentrañaremos la historia de este sujeto desde sus oscuros orígenes en el estado de Kansas hasta sus primeros crímenes, su juego del gato y el ratón con la policía a través de correspondencia siniestra y su eventual captura. También exploraremos el impacto duradero que este caso tuvo en las víctimas y cómo el legado de BTK continúa influyendo en la psicología criminal y la cultura popular. Para entender la historia de Dennis Rader, debemos retroceder en el tiempo y explorar sus antecedentes. Nació en Pittsburgh, Kansas, el 9 de marzo de 1945 y desde muy pequeño se caracterizó por su inteligencia, que le valía buenas notas en la escuela de Wichita High School, donde era muy conocido. Su infancia fue relativamente normal, salvo un peculiar rasgo: su afición a maltratar animales, característica frecuente en el perfil de potenciales psicópatas. Hacia 1965 ingresó a la Wichita Wesleyan University, pero tras un año abandonó el alma mater para entrar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que pasó 4 años hasta que regresó a Park City, un suburbio cerca de su lugar de infancia, y comenzó a laborar en la sección de carnes del supermercado Lickers IGA, junto a su madre, quien tenía un empleo como contable. Fue en ese sitio en el que conoció a Paula Dietz, una germano estadounidense con la que contrajo matrimonio en mayo de 1971, para luego matricularse en el Butler County Community College en El Dorado, Kansas, donde logró un grado de asociado en electrónica. En ese lapso, Rader comenzó a cambiar de empleo y se desempeñó como ensamblador para la Coleman Company y luego trabajó por poco tiempo en Cessna, entre otros. Finalmente, se matriculó en la Universidad Estatal de Wichita. Fue en 1974 que Rader consiguió trabajo como agente de seguridad privada en una empresa de vigilancia, que también instalaba cámaras en locales comerciales y viviendas del sector. La labor de este hombre era la de patrullar las distintas zonas que le fueran asignadas y constatar que todo estuviera bien, como si se tratara de un policía. Este trabajo le abrió, sin que nadie lo supiera, las puertas a sus más oscuros demonios. Fue en ese mismo año que Dennis Rader inició una ola de asesinatos que aún al día de hoy genera conmoción y zozobra entre los habitantes de Wichita, siendo sus primeras víctimas los miembros de la familia Otero. Luego de varias semanas de patrullar las zonas cercanas a la casa de los Otero, anotar sus rutinas, seguirlos y tener en cuenta los horarios de salida y de entrada de los diferentes miembros de la familia, BTK se preparó para su primer crimen de manera minuciosa. A primera hora del 15 de enero de 1974, Rader entró por la puerta trasera de la casa de sus víctimas después de desconectar las líneas telefónicas, y con un arma amenazó a Joseph y a Julie, los padres Oteros, y los pequeños Josephine y Joseph Jr., de 11 y 9 años respectivamente.
Cuando los tenía a su merced, inició el infierno para los Otero. Torturó psicológicamente a los padres, simulando violar a los pequeños y, a pesar de los ruegos, procedió a asfixiar al padre de la familia con una bolsa. Posteriormente, se masturbó frente a la madre y, cuando terminó, la estranguló con una cuerda atada al cuello. Tras este macabro hecho, agarró a la pequeña Josephine para terminar con su vida, pero notó que sus dos primeras víctimas daban señales de vida y entró en pánico. Volvió para acabar con el trabajo y terminó con la existencia de quienes yacían heridos de gravedad. Ante el susto que sufrió el asesino, decidió subir a la segunda planta con Josephine y la estranguló para después bajar por Joseph Jr. y terminar con su vida. Después de esto, se cercioró de que todos estuvieran muertos y huyó. Momentos más tarde, fue otro hijo de la familia quien, al ingresar a la vivienda de los Otero, encontró la escena que marcaría el resto de su vida y, paralizado, no pudo hacer más que intentar pedir ayuda a los vecinos con las pocas fuerzas con las que contaba. El horrible hecho de sangre le generó confianza a BTK, quien tan solo 3 meses después volvió a atacar. Sus próximas víctimas fueron Catherine Bright y su hermano Kevin, de 20 años. Fue así cuando el 5 de abril, en horas de la tarde, abrieron la puerta de su casa para darse de frente con un hombre armado que los amenazó con asesinarlos si no hacían lo que él les indicaba. Rader tomó a la fuerza a Kevin, lo llevó a una habitación para estrangularlo, pero este comenzó a forcejear y logró asestarle un golpe al asesino. Asimismo, logró quitarle el arma de fuego, pero al intentar dispararle, el arma no funcionó, y esto fue aprovechado por el criminal, que logró someterlo, le quitó el arma y disparó 2 veces a su rostro, dándolo por muerto. Un Dennis Rader agitado se movió rápidamente a la habitación contigua y apuñaló en varias ocasiones a Catherine, quien se desangraba en el suelo. Rader huyó sin contar con que Kevin seguía increíblemente con vida, y este logró arrastrarse hasta la entrada de la vivienda para pedir ayuda, por lo que vecinos llamaron de inmediato a la policía. Los paramédicos también hicieron presencia en el sitio para trasladar a los hermanos, que se encontraban gravemente heridos. Kevin sobrevivió, pero desafortunadamente Catherine perdió la vida horas después. Los homicidios cesaron por un tiempo, no sin antes dejar constancia del ego de un asesino cuya carrera criminal apenas comenzaba y que necesitaba que todos se enteraran del placer que le generaba perpetrar estos hechos atroces. En octubre de ese año, y en medio de interrogatorios policiales, varios hombres confesaron haber asesinado a la familia Otero, hecho que no soportó el ego de Rader, quien llamó al diario The Wichita Eagle Beacon y dijo que si querían saber más sobre este hecho, debían ir a la biblioteca pública y que en un libro iban a encontrar una misiva con pistas. Los medios encontraron una carta en la que un anónimo se tomaba crédito por el crimen de los Otero, contando detalles del espeluznante momento y firmando con las siglas BTK, explicando que se trataba de atar, torturar y matar. Kansas entró en pánico y la policía buscaba pistas en el viento, esperando a que el tal BTK volviera a manifestarse, pero esto no ocurrió, al menos no en varios años. Llega el año 1977 y en el mes de marzo, BTK volvió a atacar. Esta vez, la víctima fue una mujer de 26 años llamada Shirley Vian y sus 3 hijos pequeños. En esta ocasión, el sujeto tocó la puerta y uno de los menores abrió. En ese momento, Rader saltó sobre él y con el arma lo obligó a él y a sus 2 hermanos a entrar al baño de la vivienda mientras ataba a Shirley. Posteriormente, la ahorcó con una cuerda y le puso una bolsa en la cabeza para después masturbarse. Algo, sin embargo, cambió.
BTK no asesinó a los 3 niños que estaban encerrados en el baño. En una nueva carta anónima enviada ese mismo año, detallaría que no les quitó la vida porque en el momento en el que iba a hacerlo sonó el teléfono y se asustó, por lo que huyó de inmediato. Pero este crimen estaba lejos de ser el último. El 8 de diciembre de ese mismo año se cobraría una nueva víctima. Se trataba de Nancy Fox, de 25 años. En esa ocasión, el asesino ingresó en el apartamento de la joven en horas de la noche y sin que ella se diera cuenta, la sorprendió y la ató, la llevó a su cama y ahí la estranguló con sus propias pantimedias. Las autoridades fueron alertadas la mañana siguiente, esta vez con un detalle. Como si se tratara de una burla, fue él mismo quien de manera anónima llamó a las unidades de emergencia indicando el crimen que había cometido. Su ego y su desesperada búsqueda de fama lo llevaron a enviar 2 cartas en enero y febrero de 1978 en las que se atribuyó en manera de burla los homicidios de Shirley Vian y de Fox, pero luego de esto dejó de delinquir. Sin embargo, se supo que para 1979 estuvo a punto de cometer otro crimen. BTK esperó dentro de una casa a una mujer de 63 años para cometer sus atrocidades, pero esta no llegó y tuvo que huir. El hombre envió después una carta donde le informó que estuvo allí. La calma retornó a Arkansas, pero como si se tratara de una neblina constante, el miedo hacía presencia de vez en cuando y la calma se perdía con el más mínimo hecho de inseguridad en la zona. Y así se mantuvo la situación hasta 1985, cuando la bestia se desató. Dennis raptó a Maureen Hedge, de 53 años, en su casa hacia la 1 de la mañana y se la llevó a un lugar solitario donde la sometió a vejaciones para finalmente estrangularla con unas pantimedias, que fueron encontradas por la policía junto al cuerpo horas más tarde. Se activaron las alarmas. BTK había vuelto, y en esta ocasión la víctima fue Vicki Wegerle, de 28 años, quien fue abordada por Rader cuando éste irrumpió en su hogar y la estranguló hasta que ésta dejó de respirar y dejó su cuerpo en el piso de su propia habitación. Así crecía el terror en Wichita. Pasaron algunos años en los que la policía con el ADN del asesino no daba con coincidencias o pistas que permitieran un ápice de información clara. Incluso el esposo de la fallecida Wegerle contrató un detective privado para que investigara los hechos, sin arrojar mayores resultados. Pero esto no había terminado. En enero de 1991, BTK habría cobrado su última víctima, Dolores Davis, de 68 años, quien fue raptada, estrangulada y cuyo cuerpo fue dejado en un puente. La policía dedujo por el modus operandi que se trataba del asesino en serie. Tanto los habitantes como la policía estatal se encontraban desesperados con esta situación, pues no sabían cuándo les tocaría a ellos ser las víctimas de este criminal. Pero la ola criminal paró de manera abrupta, y así, poco a poco retornó la paz a un pueblo que nunca olvidó a sus víctimas. Pasaron los años y con el avance de la tecnología, los investigadores intentaron hacer un último barrido para establecer al posible culpable de esta ola de crímenes que ya llevaba más de una década en la mente de los pobladores. Incluso, la misma comunidad entregó sus pruebas de ADN al FBI para que cotejaran las muestras y así colaborar para dar con BTK. Sin embargo, esto no dio resultados. Mientras el ego, el peor enemigo de BTK, le jugó en contra y en esta ocasión sería para siempre. Ante la falta de noticias sobre operativos y acciones que dieran resultado, Dennis Rader comenzó a enviar cartas burlándose de las autoridades, pues no habían dado con el responsable de los crímenes en más de una década. Hablamos de que las cartas fueron enviadas hacia el 2002 o 2004.
Adjuntó pruebas de los homicidios y les instó a que lo capturaran. Eso sí, si podían. Rader, miembro ejemplar de la comunidad y uno de los líderes de la iglesia luterana de Wichita, cometió un error. Dejó una carta en la que insinuaba que la policía de Wichita era incompetente, pero la dejó en una caja de cereales de una tienda famosa en el sector. De inmediato intentaron rastrear por medio de las cámaras al culpable, pero solo pudieron dar con que el autor conducía un Jeep Cherokee de color negro. Sin embargo, en Wichita había un gran número de camionetas de esa marca y color, por lo que no fue suficiente para dar con su paradero, hasta que llegó el gran error de Rader, de parte de su propio ego. En la carta de la caja de cereales, Dennis agregó que no darían con él ni aunque enviara un disquete con pruebas de los homicidios, y así lo hizo. Envió dicho disquete y al abrirlo encontraron un fichero eliminado con el nombre Dennis, y el documento provenía de una computadora cuyo nombre era Iglesia Luterana de Wichita. De inmediato las autoridades buscaron esta información y dieron con Dennis Rader, pero faltaba una prueba definitiva de que se trataba del asesino de BTK. Fue así que ya con la mira puesta en este sujeto, decidieron tomar una prueba de ADN que había dejado la hija de Rader cuando ingresó a la Universidad de Kansas, y el resultado no podía ser otro. Tenían a Dennis Rader, el asesino BTK. El 25 de febrero la policía capturó a Dennis y después de más de 30 horas de interrogatorio, el sujeto dio detalles de los 10 homicidios que cometió, por lo que fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas. No obtuvo pena de muerte porque el castigo ejemplar fue readmitido después de que éste cometiera sus crímenes. Al día siguiente, fue trasladado a la correccional de El Dorado, donde permanece hasta el día de hoy en un estricto confinamiento solitario. Gracias por unirte a otro escalofriante episodio de Memorias Oscuras. En este viaje a través de los rincones más oscuros de la mente humana, hemos explorado la historia de Dennis Rader, el sádico asesino conocido como BTK. A lo largo de este episodio, hemos desentrañado también los horrores que cometió y la búsqueda incansable para poner fin a su reinado del terror. Hasta la próxima.